Estamos entendiendo estos aspectos relacionados con las concupiscencias, como condiciones que en el manejo equivocado de esas fuerzas que se ven como fuerzas pasionales, poderosas, nos sacan a nosotros del camino, ese camino ideal que va llevando nuestra vida hacia el entendimiento y la realización práctica de la salvación en la que Dios ha querido siempre meternos, convencernos e inducirnos hacia una forma de vivir que garantice los cambios que precisamos en nuestra estructura humana para que la experiencia del conocimiento de Él sea una experiencia que tenga que ver con las claridades que nosotros vayamos alcanzando. Y decíamos que el gran problema de las concupiscencias es que estorban eso. Eso es lo que hacen las concupiscencias. Estorban, nos alejan de eso, ¿ya? De hecho, hay muchas otras cosas más que lo hacen, pero ahora estamos empeñados en entender la fuerza negativa de estas cuando se desarrollan en la forma inadecuada de ese tipo de concupiscencias estimuladas por los intereses y los patrones enseñados por el mundo. Recuerden ustedes el texto de la primera carta de Juan, que es la que nos está dando la reflexión. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo. Primera carta de Juan 2:15. Primera carta de Juan 2:15. Abran sus Biblias, espero que abran sus Biblias, todos abran sus Biblias. Sí sería bueno, abran sus Biblias. Primera carta de Juan 2:15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense que es una cosa de preferencia afectiva. Amo al mundo y me pierdo el amor del Padre. ¿Ya? Si yo termino tocado afectivamente por las cosas que hay en el mundo, vean ustedes que las cosas que hay en el mundo no están hechas para ser amadas, están hechas para que nosotros aprendamos a conocerlas, a entenderlas, a apreciarlas y a usarlas. ¿Me oyeron? Usarlas, no amarlas. El amor es un territorio afectivo especial de relaciones superiores. Cuando yo termino tocado por el sentimiento de necesidad que se convierte en inclinación afectiva, por las cosas de este mundo, yo no disfruto las cosas. Las cosas, cuando yo me pliego hacia ellas en una actitud afectiva, en donde las sobrevaloro, porque las considero vitales para mí, fundamentales o a veces imprescindibles para la vida mía.
Hermanos míos, cuando yo hago eso, entonces yo no disfruto las cosas y sí es probable que yo termine usando esas cosas para dañarme a mí mismo, ¿ya? Y toda esa interpretación equivocada hace que lo de Dios no cale en mí. Por ejemplo, la Biblia habla del amor al dinero, ¿no? El dinero no es una cosa hecha para ser amada. Escuchen lo que estoy diciendo. El amor no es una cosa hecha para ser amada. ¿Cómo? ¿Dije yo? Ah, ya. Sí, ¿no? Uy, qué torpezas las que uno dice, ¿no? El dinero no es una cosa hecha para ser amada. El dinero puede ser apreciado. El dinero puede ser tenido en cuenta para ser usado de la manera correcta que debe ser usado. Pero el dinero no debe ser amado, porque cuando yo le ponga el corazón al dinero, ya no lo uso, sino que el dinero me usa a mí, porque lo convierto en una fuerza tan poderosa y decisiva que termina esa fuerza del dinero controlándome la vida y reduciéndome a ser una persona cultora de ella. No es porque el dinero tenga el poder de hacer eso, es porque yo me reduzco a mí mismo, ¿ya? Me convierto en un algo que queda reducido alrededor de un interés afectivo por una cosa que no lo vale. ¿Ve? ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Hermanos, eso es... Y claro que eso hay que trabajarlo desde muchos aspectos y lo vamos a trabajar. Pero en este caso, lo que quiero hacerles ver es que esas cosas están allí y Dios las permite como para que nosotros nos valgamos de ellas, pero que no tengamos nosotros ese daño emocional, pasional, de querer hacer depender nuestra vida de eso. Entonces ya se convierte en una poderosa pasión, y como pasión se vuelve una fuerza que me quita, me saca de los territorios en donde Dios ocupa el primer lugar. Por ejemplo, el hecho de que yo viva en la confianza que me da saber que mi sostén está en manos de Dios, ¿no es cierto? Cuando yo confío en el dinero, cuando yo termino sobrevalorando el dinero, yo ya no confío en Dios, y entonces el amor del Padre no está en mí. ¿Por qué? Porque mi amor está comprometido con una cosa que le quité su justo precio y le di una sobreimportancia. Y qué grave es todo eso. Entonces, cuando las cosas se dan así, hermanos míos, el resultado es daño, agresión, especialmente a nivel mental. Y por eso Pablo llega a decir es que raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Lo han leído ustedes? ¿Sí? Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6.
dice, el texto es muy amplio y da para mucho, pero quiero tomarlo a partir del versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad, es decir, una vida comprometida con la relación con Dios. Piedad es una vida santa, acompañada de contentamiento. Fíjense, cuando yo me convierto en una persona piadosa, pero quejumbrosa, con ese sentimiento de que está muy rodeado de necesidades, muy limitado materialmente hablando, todo el tiempo está sintiendo que tiene grandes necesidades que desearía resolver y no desarrolla esa sensibilidad de la fe que nos despierta el contentamiento, que es un término que también en salud mental hay que trabajarlo, ¿ya? Entonces nosotros, esa vida piadosa comienza a convertirse en una vida no relacionada con Dios. Y hacemos culto a un Dios a quien no le creemos, porque no confiamos en las garantías que Él nos da. Dice, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y ¿qué más? Y abrigo, estemos, ¿qué? Contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, fíjense que la motivación para que usted trabaje, para que usted se esfuerce, estimulado por querer ser rico, es propio del mundo. El ser rico, hermanos, es una cosa que la gracia de Dios puede dar. Y nosotros somos enriquecidos de parte de Dios en territorios que tienen que ver con lo que cada quien puede administrar bien en cuestión de riquezas. Algunos son bienes, incluyendo el dinero. Otros son habilidades. Otros tienen dones especiales en el campo espiritual. Es decir, la riqueza de Dios es una cosa multiforme, se expresa de muchas maneras. Pero, hermanos míos, nosotros no entendemos que la riqueza, la que nos sostiene con el criterio espiritual que debe ser, viene de Dios. ¿Ya? Viene de Dios. Y por tanto, si eso es así, yo debo entender que haciendo lo que me corresponde hacer con responsabilidad, y tengo que entender las razones que me mueven a actuar en la vida con responsabilidad. Si yo hago lo que debo hacer con responsabilidad, Dios es el que me garantiza el bien que yo necesito y es aquel que me sostiene y aquel que hace que yo pueda decir con confianza, yo estoy contento con lo que Dios me da, porque Dios nunca permitirá que me haga falta al extremo de llevarme a desfallecer por ese no tener. Entiendan entonces, hermanos míos, que eso es una cosa de claridad y de decisiones. O dependemos de Dios o dependemos del mundo, ¿ya? Y si elaboro el criterio del mundo, lo de Dios no funciona en mí. Aunque yo esté metido en el medio religioso, eso no funciona, eso no pasa, ¿ya? Yo no puedo mezclar las dos cosas porque son incompatibles, absolutamente incompatibles. ¿Ve? Y entonces por eso es que dice Pablo,
porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esa es la tragedia de amar lo que uno no debe amar, ¿ya? Esa es la tragedia. Cuando yo amo lo que yo no debo amar, ¿ya? Cuando yo me meto en un espacio afectivo, aún en relaciones humanas, en un espacio afectivo que tiene que ver con el compartir con otro ser humano, y mi estructura afectiva desvía el afecto, entiendan, desvía el afecto, y no entendiendo que el amor cualifica los territorios. Yo amo a los seres humanos, y si los amo, yo sé definir qué tipo de relación tengo con cada uno de ellos. Y las relaciones no se confunden. Escuchen lo que estoy diciendo. Las relaciones no se confunden. Si es amor, no se confunde. ¿Ya? Si no hay amor, yo confundo. Por ejemplo, yo puedo poner en mi corazón un conflicto afectivo entre mi mamá y mi esposa. El conflicto afectivo de o amo a mi mamá o amo a mi esposa. Amo más a mi mamá o amo a mi esposa más. Ese conflicto afectivo, hermanos míos, está indicando que mi estructura relacional no llegó al amor. No llegó al amor, porque si hubiera crecido hasta el amor, yo no tendría conflicto en eso. Porque una cosa es mi relación con mi esposa y el territorio del amor relacionado con mi esposa, y otra cosa es el territorio del amor relacionado con mi mamá. Y esos son dos territorios que no, hermanos míos, no se tocan. No entran nunca en conflicto. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Entonces, vean ustedes que esa forma inadecuada de relacionarnos, manejando los criterios que este mundo nos da y no aprendiendo a crecer en una relación con Dios, donde Dios nos lleva a desarrollar la capacidad de cualificar todo aquello con lo que nos relacionamos y definir el territorio para cada espacio de relación. Relación con las cosas, relación con las personas, ¿ya? Relación con nosotros mismos. Todo eso tenemos que cualificarlo, identificarlos en el territorio preciso. Cuando no somos capaces de eso, nosotros generamos una cantidad de vínculos tan inadecuados que todas las relaciones que establecemos lo único que hacen es despertar en nosotros sufrimiento y angustia, malestar, zozobra, descompensación, cansancio, fatiga. En otras ocasiones, mucho malestar, pero mucho malestar. ¿Por qué? Porque tenemos relaciones mal establecidas. Y cuando eso sucede, quiere decir que mi relación con Dios no está funcionando. Porque es la relación clave. Si yo tengo una relación con Dios saludable, válida, central, hermanos, todas las otras relaciones se van acomodando. Todas se van acomodando y todo va quedando en su sitio. Dios hace que todo quede en su sitio. Cuando mi relación con Dios no es buena, hermanos, lo mío es un desbarajuste, todo es un enredo. Y al final yo no sé ni qué estoy sintiendo, ni qué estoy viviendo en mis espacios relacionales, y me resulta fácil, hermanos, a atacar o dañar un espacio relacional saludable o digamos conveniente o constructivo,
y abrirle la puerta a un espacio relacional distorsionado, maligno, perverso, que me daña el corazón y me mete por rutas equivocadas. Ese es el problema. Fíjese que el problema de fondo, para que surjan las concupiscencias y otras cosas, es un problema afectivo. Es un problema afectivo, ¿verdad? Muy serio, pero muy serio. Nuestro problema afectivo es muy serio, ¿ya? A nosotros destruimos espacios de vida que Dios nos da porque no sabemos relacionarnos. Por ejemplo, cuando en mi descompensación yo termino amando más a las cosas que tengo que las personas con las que yo me relaciono. ¿Ve? ¿Me están oyendo? Pues claro, eso es un desbarajuste. Y puedo dañar tanto mis relaciones con las personas que luego con todo lo que tenga voy a terminar lamentando la tragedia de haber perdido lo realmente precioso por haberme pegado a lo que al final el hecho que esté no me otorga solución alguna. ¿Me están oyendo lo que estoy diciendo? Es un problema relacional. Lo nuestro es un problema relacional. Muy serio. No améis al mundo. El mundo no es para ser amado. Y cuando habla del mundo está hablando del sistema, de los intereses que mueve el sistema, del programa que el sistema social, cultural del mundo establece, dirigido por quienes manejan esto. Siempre hay que recordar que nada de lo que pasa aquí pasa así, en forma aleatoria o en forma accidental. No, hermanos míos, las cosas que pasan en la vida social de los seres humanos está calculado, está elaborado con intereses, está hecho intencionalmente. Hay propósitos y a veces son propósitos que vienen corriendo de mucho tiempo atrás y nosotros ni cuenta nos damos. Nada de lo que sucede humanamente en la vida social de los seres humanos, nada de lo que sucede allí, hermanos míos, deja de ser inteligente. Por eso el mundo es una estructura inteligente. Y cuando el mundo funciona en sus intereses se oponen siempre a los intereses de Dios. Esa es la lógica del mundo. La lógica del mundo es que Dios estorba y a Dios hay que sacarlo del paso, a Dios hay que ignorarlo, ¿ya? Esa lógica del mundo lo convierte en elemento que fundamenta el mal, y el mal como tal es una cosa inteligente, una cosa elaborada a lo largo de siglos y siglos y siglos, y va produciendo un impacto que necesariamente hace de los hombres juguetes de intereses, de propósitos inteligentes que nos van alejando poco a poco de esas realidades realizantes que son las propuestas de Dios. Dios lo que quiere es nuestra realización, Dios lo que quiere es nuestro bienestar, y a través de todos esos caminos que el mundo produce, motivándonos a despertar afecto en nosotros por ellos, por todas esas cosas, por todos sus planes, todos sus proyectos. Hermanos míos, todo eso lo único que hacen es impedir que nosotros crezcamos hacia los objetivos de Dios. ¿Ya? Cuando usted se mete en un espacio relacional equivocado, usted cada vez es menos la persona que usted debe ser. Cada vez se realiza menos, cada vez sufre más, aunque la fuerza pasional que lo está moviendo lo atrae
lo reduce, lo seduce, lo mantiene metido en mucho cuento, pero por dentro usted se da cuenta que no es feliz, no se realiza, no tiene paz, no hay experiencias de sustento, de gozo, y todo es un sentimiento en el que usted descubre que no crece hacia lo que debe crecer. Cuando usted deja de crecer o cuando usted no desarrolla su vida como debe ser, siempre convénzase que anda mal relacionado. Está metido en espacios relacionales equivocados, no necesariamente con personas, puede ser con cosas, puede ser con trabajo, puede ser con negocios, puede ser con la manera suya de entender su relación con las cosas y la forma como las interpreta. Ese es un problema relacional. Uno no saber interpretar las cosas, ¿verdad? Es un problema relacional. Y eso hace que usted no se realice, no crezca, no mejore con los años, de modo que usted con el tiempo se vaya sintiendo cada vez más tranquilo, más seguro, más claro y más entendido de los grandes propósitos de Dios. Eso no sucede en la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque la gente tiene una cantidad de líos relacionales, distorsiones totalmente equivocadas. Es decir, relaciones totalmente equivocadas, relaciones, hermanos, distorsionadas en extremo. Y claro, al final, la cosecha de eso es un írsele la vida sin haber hecho lo mínimo de lo que debe hacer, sin haber llegado a donde debe llegar y con un sentimiento de que nada valió la pena. ¿Me están oyendo bien lo que estoy diciendo? Fíjense ustedes que esa es la idea de ese texto. Por eso concluyo la lectura del texto de la primera carta a Timoteo, porque fíjense ustedes que el enfoque lo está haciendo Pablo aquí en relación con el amor al dinero, y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron ¿de dónde? De la fe. ¿Y por qué se extraviaron de la fe? Porque no pudieron ¿qué? Establecer ¿qué? Una relación con Dios válida. ¿Sí? Eso es extraviarse de la fe. Cuando yo no puedo establecer una relación con Dios válida porque me equivoqué en los espacios relacionales que privilegié en mi vida, ¿ya? Entonces aparece esa distorsión de la fe, dice el texto, ¿ya? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entiendan entonces que cuando hablamos de las cosas que hay en el mundo y cuando hablamos del mundo con todas sus implicaciones, según el texto de la primera carta de Juan, en el capítulo 2, cuando se expresa a nivel de apego o fuerza pasional o deseo intenso, ese vínculo con el mundo y lo que hay en el mundo, fíjese que solo es que sea un deseo intenso. ¿Cómo se llama ese deseo intenso? ¿Cuál es el nombre que le damos? Concupiscencia. Concupiscencia. Un deseo intenso por lo que hay en el mundo, ese deseo intenso, ese deseo desbordado, por eso que hay en el mundo, hermanos míos, hace que lo de Dios no funcione en mí. Y como consecuencia,
yo termino entretenido, reducido alrededor de todas esas cosas y al final todo eso pasa y me quedo sin nada. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, primera carta de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos o concupiscencias de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la reunión anterior donde estuvimos hablando de eso, hace 15 días, hace 8 días estábamos en la vigilia. En esa reunión les hablaba de que ese texto es una aplicación del texto de Génesis, ¿sí? Génesis, capítulo ¿qué? 3. ¿Y qué dice en ese texto de Génesis 3? ¿Qué dice? ¿Qué hace el mundo con Eva en Génesis 3? ¿Qué hace el mundo con Eva y con Adán? En la figura bíblica, ¿qué hace el mundo con ellos, teológicamente hablando, en esa figura bíblica? ¿Qué es lo que consigue? Sí, pues los engaña, pero el punto central, ¿cuál es? ¿Cómo? Primero consigue algo que debe conseguir. Sí, los seduce, pero primero consigue algo que debe conseguir. Sacarles a Dios de la vida. Eso. Sacarles a Dios de la vida. Entienda. El mundo no hace otra cosa primero que eso. Todo lo que hace el mundo es mostrarle que Dios no es indispensable, que Dios no es tan importante y que hay otras cosas muy buenas y que hay otras cosas muy provechosas y que hay otras cosas agradables. Entonces, tiene que conseguir redireccionar la relación de ellos. Los saca de la relación objetiva y fundamental que es la relación con Dios, la relación del sustento, la relación de las garantías, la relación con el Creador, la relación con el bienestar de su vida en Edén, y llevarlos a entender que Dios sobraba porque ellos eran suficientes con ellos. Y que aprendieran a ver las cosas sin contar con Dios. Aprendieran a interpretar la vida sin meter a Dios en el cuento de la interpretación. Y que no lo escucharan, porque Dios es un envidioso. Y lo que no quiere es que ellos logren las metas que pueden lograr, porque Dios sabe que el día que logren esas metas, ellos van a hacerle competencia a Él. Los convenció. ¿Y cuál es el primer acto que se da después del convencimiento? Génesis 3. Lo mencionamos nosotros. ¿Cuál fue el primer acto? Ese es el problema de la distorsión mental. ¿Cuál fue el primer acto? Versículo 6. Versículo 6. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol que Dios había prohibido comer del fruto, recuerden, se refiere a ese árbol. Pero como Dios salió de la relación fundamental con ella, entonces vio con otros ojos el árbol. Hizo una reinterpretación, hizo una relectura
lectura de la creación, enfocó las cosas desde otra perspectiva en donde Dios no tenía lugar ni sus razones. Y entonces todo su enfoque le produjo un impacto afectivo, emocional, pasional, desbordado por las cosas, y hasta allí le llegó el orden de la vida. Hasta allí le llegó el orden de la vida. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Bueno para comer, les decía, son los deseos de la carne, la necesidad de la comida, la necesidad de resolver el hambre, el objeto que se ve apetecible, y esos son los deseos de la carne. Era agradable a los ojos, son los deseos de los ojos. Y miren la locura de esta elaboración, es que es muy loco la elaboración que sigue. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué tiene que ver el árbol y su fruto como algo que conduzca a la sabiduría? O sea, es una locura interpretativa, pero de esas locuras interpretativas está hecha la sociedad humana, ¿verdad? Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Queda claro, hermanos míos? Pero ¿por qué llegaron a eso? ¿Ya? Llegaron a eso porque perdieron la relación fundamental. Es decir, se equivocaron relacionalmente y se les enfermó su sensibilidad e interpretaron malamente todo lo que percibieron, distorsionaron la interpretación de todo y se perdieron en el camino. Se alejaron del camino de la realización y terminaron embrutecidos, reducidos a criaturas biológicas elementales, reaccionando a lo elemental a pesar de su inteligencia. ¿Ya? Y les quiero dejar, para concluir, un texto que quiero que ustedes apliquen esto que hemos hablado de 1 de Juan 2 y de Génesis 3, le apliquen toda esa elaboración teológica al texto de la tentación de Jesús. El texto de Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11. Y observen que es lo mismo, es la misma cosa. Es como si se repite el mismo sistema, porque es lo que hace el mundo. Nos ataca por todos los lados en los que nosotros somos susceptibles de ser desenfocados, ¿verdad? Y se identifican las tres poderosas corrientes concupiscentes que plantea Primera de Juan: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Cuando ustedes ven la forma como el texto de Mateo capítulo 4 del 1 al 11, ese texto enfoca la tentación de Jesús. Ustedes descubren que la obra del diablo es igual. Les presenta las tres alternativas concupiscentes, tratando de despertarle pasión a él por ese tipo de inclinaciones y de hecho poniéndolo en conflicto en su relación con Dios. Solo que Jesús era un tipo pensante y un creyente genuino, claro. No solo sabía las Escrituras, sino que sabían para qué estaban hechas y hacia dónde dirigían las razones de la Biblia, y por eso enfrentó la tentación venciéndola. Pero él pudo caer en cualquiera de las tres corrientes concupiscentes que allí están, y ustedes la van a analizar. Léanlo y díganme allí cuáles son los deseos de la carne
postulados por Satanás, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son 3 tipos de tentaciones a las que se expuso Jesús, y en ellas están las 3 poderosas corrientes concupiscentes donde a Jesús se le pudo desbaratar la vida definitivamente. A esas fuerzas concupiscentes estamos expuestos nosotros. Es la misma, ¿no? Eso no es distinto, porque la misma naturaleza humana de entonces es la que tenemos hoy, y caemos de la misma forma y se nos daña la vida de la misma forma. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. ¿Pero está quedando clara la idea? Pónganse de pie, hermanos míos, pónganse de pie. Es sorprendente lo elemental que somos. Somos muy elementales, hermanos. Los seres humanos pasan los siglos y somos muy inteligentes y tenemos una ciencia muy desarrollada, tenemos tecnología, tenemos unos avances enormes, pero somos los mismos bobos de siempre. Y caemos en las mismas cosas que siempre hemos caído. Eso no cambia. Y el diablo no necesita ingenio para decírselo de esa forma, ¿no? El mundo, con todos sus manejos, no necesita elaborar cosas extrañas, porque nos toca por los mismos lados y caemos así, de plano, habiendo vivido lo que hemos vivido y teniendo las experiencias que tenemos. Nosotros no aprendemos la lección y volvemos a cometer los mismos errores de generaciones anteriores y nos perdemos la vida y nos condenamos con los mismos errores con los que cayó Eva y Adán. Las mismas cosas. Eso no cambia. ¿Ya? Así que si usted se ve muy inteligente, lo felicito. Debe serlo. Pero yo sé que la gente inteligente también es boba. Y eso hemos sido. Usted y yo hemos sido. Dese cuenta cuántas veces hemos caído de plano alrededor de todos esos tipos de condicionamientos del mundo que nos han metido en una forma de vivir y de pensar tan distorsionado que todo lo que hemos producido con eso es sufrimiento. Y lo estamos viviendo a veces estando en la iglesia. Somos creyentes y estamos viviendo en angustias y en sufrimiento porque nosotros hemos permitido que el Dios verdadero sea desplazado de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hemos caído en las insinuaciones y en las tentaciones y porque las concupiscencias han sabido calar profundamente en nosotros y se han presentado en formas muy elegantes y atractivas. Y nosotros hemos dicho, es que eso no tiene nada de malo. Lo único malo de todo eso es que nos aleja de Dios y nos condena. Eso es lo poquito malo que tiene. Pero lo demás se ve muy bueno y es atractivo y es agradable y la gente se siente inteligente porque se mueve por todas las cosas y a veces nos ve a los que trabajamos esto o los que estamos comprometidos con eso, nos ve como fanáticos metidos en unos cuentos religiosos tontos, porque es que las cosas no es para llevarlas a ese extremo y sucede que ese no llevar las cosas al territorio genuino de la validez relacional en la que debemos encontrarnos, hermanos, es la única salvación que tenemos porque de otra forma estamos perdidos. Que Dios nos ayude. Padre eterno, gracias te damos por esto que nos das a través de tu palabra. Gracias por tu intervención en la vida nuestra, por estas manifestaciones de tu amor tocando las fibras profundas de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque estás hablándonos, estás despertando en nosotros sensibilidad y estás llegando a las áreas de gran necesidad de nuestra alma, Señor. Ayúdanos entonces a entender esta necesidad de salud mental que tenemos en relación con todo ese poder de las fuerzas concupiscentes que nos doblegan, nos someten y nos reducen. En el nombre glorioso de Jesucristo es posible entender esta bendición de las razones tuyas
o gobernando y orientando válidamente nuestra existencia. Ayúdanos entonces a reinterpretar las cosas, a ver las cosas como debe ser, y ayúdanos entonces a reorganizar nuestra relación contigo. Señor, reconocemos que es fácil alejarnos de ti en un ambiente del mundo donde los atractivos se vuelven condiciones impactantes. Ayuda a tu iglesia a adquirir la sabiduría que precisa para actuar consecuente con la validez de una vida en el temor tuyo. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. 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 Espero que esto esté allá trabajando en la mente suya. Dese cuenta que lo manejan. Y fácil, muy fácil, que Dios le dé sabiduría, que Dios nos dé sabiduría y que nos ayude a superar todos estos condicionamientos que son muy bien trabajados por el mundo. Dios los bendiga, salúdense.